Empecemos entonces. Hemos empezado a grabar, así los que no pueden llegar hoy por alguna razón, les podemos después mostrar la grabación para que sepan lo que hemos charlado y conversado, así que nada, les avisamos que estamos grabando, nada más. Bueno, Buenísimo. Bien, navegantes de las leyes, estamos Yes. invitándolos a esta aventura. Durante bastante tiempo estuvimos reuniéndonos con Alicia. Comenzamos con su conocimiento profundo de, de las leyes del Kybalión. Y yo fui ahí acompañando esa experiencia de cuánto eran, como 20 años de lectura y relectura del texto. Y descubrimos esto que queremos compartir con ustedes, que las leyes pueden experimentarse o navegarse, ir descubriendo cada uno de nosotros, porque eso era lo que nos pasaba en cada charla. Abríamos una ley y Alicia contaba sus experiencias de haber estado dentro de esto. A mí me surgían experiencias complementarias a la que ella iba comentando y comenzábamos a imaginar esto, que va a haber un grupo que va a estar navegando y experimentando las leyes y trayendo al campo de nuestra exploración todo su bagaje de cosecha, de haber vivido las leyes. Hay un camino, y esto charlábamos de lo diferencial que puede ser nuestra propuesta. En general, las leyes del Kybalión se leen, se piensan, se dialogan y permanecen ahí en territorio de la mente, ¿no? Eh, Son un buen tema de charla en el bar o en la reunión de amigos, pero sentíamos que traen mucho más como posibilidad si las experimentamos, si las exploramos, como es la idea en estos encuentros. Ali, Em, yo hace mucho empecé a estudiar, he pasado por distintos grupos de estudios en todo lo que es espiritual y metafísico, y en un momento pertenecía a un grupo en que estudiábamos religiones comparadas, comparando las religiones. Cuando uno empieza a comparar lo que trae cada religión, como desde lo intelectual, ¿no? Desde estudiarlo, investigarlo, el panteón griego, el panteón budista, el panteón de los hinduistas y todos los dioses que traen lo que significa cada uno, te vas encontrando con esta experiencia subyacente en todos que más o menos apuntan a lo mismo. Entonces, en esta experiencia de ir estudiando, investigando, como dice Daniel, yo pasé en un momento de mi historia de que sea un conocimiento intelectual a que sea una experiencia. Hablando con Daniel, dijo, ah, nos pasa lo mismo. Sí, esto de leer el Kybalión, un libro escrito en el 900, a los inicios del 900, donde se buscaba transmitir un conocimiento a la humanidad con el lenguaje de esa época, que después con toda la ciencia avanzando, aportando y empezando a demostrar todos esos que eran como dogmas, creencias o sistemas de creencias religiosas, espirituales, filosóficas, empieza la ciencia a acompañar todas esas experiencias, todo ese conocimiento. Y en un momento, charlando con Dani, dijimos, ¿qué tal si esto lo pasamos a algo más práctico, sobre todo la parte de experimentar? Porque si bien el Kybalión es conocido, está en PDF, vos pones Kybalión y lo encontrás en la red y podés bajarlo y podés leerlo. Leerlo en serio
leerlo para apropiarse de esa vibración energética que trae, significa profundizar mucho. Y si bien yo creía que estaba bastante ducha en profundizar el Kybalión, y me gustaba mucho, y siempre comentábamos en las conversaciones que teníamos con Daniel de otros entrenamientos, y siempre terminábamos como en alguno de estos puntos, al empezar a navegarlos con Daniel, la dimensión de profundidad no tiene comparación con lo que yo creía que ya, uy, mirá todo lo que profundicé el Kybalión y me estaba recién tocando la superficie, o sea, hemos entrado muy, muy profundo. En esto de poder entender el concepto de navegar las leyes o navegar la energía, empezamos buscando, habíamos decidido tomar 12 leyes, no 7 porque somos un poco caprichosos los dos. O sea, ¿por qué tienen que ser 7? Si hay libros que tienen 36, 150 leyes y las leyes del universo y demás. Y en la medida que íbamos profundizando y trabajando con Dani, íbamos encontrando que eh, esto de las 56 leyes del universo, las 37 leyes, las 25 leyes, eran todas como facetas de estas leyes básicas, que en realidad ni siquiera son 7, es una sola. Hay una sola ley y esta ley se puede explicar a través de las 6 restantes. Entonces, todas estas prácticas que estuvimos haciendo con Dani nos ayudaron a hacer muy práctico y cotidiano el uso de las leyes. Yo vengo de la ingeniería civil, estudié, bueno, ahí está Mariano, que fue compañero de la Facu, que va a dar fe que estudiamos ingeniería. En ingeniería estamos muy acostumbrados a estudiar leyes. O sea, si vas a hacer diseños, cálculos, nos apoyamos en las leyes de la física y en las leyes del cálculo matemático. Entonces, estamos acostumbrados a mirar el mundo a través de leyes, sobre todo entendiendo que las leyes funcionan las conozca o no. No podemos alegar ignorancia, como dice la ley civil. ¿Sí? En la abogacía también se estudian leyes y esas leyes, una de las partes de las leyes dice no podés alegar ignorar la ley. Es ilegal, no lo podés hacer. Y no podés alegar, ay, no sabía. Bueno, con las leyes energéticas es lo mismo. Ay, no, no sabía de la y efecto, entonces no me va a hacer efecto. Yo puedo equivocarme y no va a tener efecto. El efecto viene. Cuanto más entendemos, practicamos y navegamos la ley, y nos gustó el concepto de navegar, si bien es una idea de Dani, decir llamar navegantes de las leyes, para mí fue totalmente resonante esto de poder sentir que vamos surfeando, navegando, entendiendo, encontrando el rumbo en este espacio que no es tan rígido como un camino, sino que es un mar donde uno tiene que empezar a encontrar su propia brújula. En esto de ir navegando fui entendiendo cada vez más profundamente que en el momento en que yo entiendo y me sostengo en la ley energética, la transformación de mi entorno es muy rápida. Y podemos cambiar situaciones y transformarlas a altísima velocidad y con bajo costo. Desde ese lugar y con estas experiencias que hemos tenido con Dani, dijimos, estaría súper bueno compartirlo con otras personas que quieran usarnos de atajo para que no tengan que empezar a hacer todo este largo recorrido que hemos hecho y ya empezar a encontrarse con la síntesis de la experiencia. Así que bueno, vamos a estar jugando esto, vamos a hacer algunas prácticas hoy y para aquellos que no nos conocen, nosotros proponemos que todo lo que sea conocimiento, aprendizaje, tiene que estar cargado de disfrute. Y para estar en esa zona del disfrute siempre arrancamos con lo que llamamos cariñosamente las endorfinas. Entonces vamos a hacer una actividad de movimiento, de baile, con una música, mover el cuerpo para empezar a activarlos. Aquellos que no nos conocen, no se asusten, rápidamente van a ponerse en la zona de qué divertido que es esto, está bueno arrancar desde la alegría y el disfrute.
Y bueno, eso, movernos. Dani va a poner una música y nos vamos a poner de pie y vamos a movernos un poco al ritmo de la música, activando suavemente el cuerpo, movimientos que permitan que el cuerpo entre en calor, pero no, como estábamos en, en un momento de mucho verano, no hace falta que se pongan a sudar la gota gorda, simplemente moverse para entrar a estar en esa zona de la tibieza del cuerpo que permite la generación de endorfinas. ¿Sí? Dani. Buenísimo, sí. Permiso para correrse de la cámara si todavía tienen este efecto vergüenza. Nadie tiene que necesariamente exponerse. eh, Disfrutar de la música, que es esto. No vine a encajar, vine a brillar. Mi cuerpo no es jaula, es mi forma de amar. No vino a ser talla, ni norma, ni plan. Vino a ser río, tambor y volcán. No soy un devén, ni una perfección. Mi piel es refugio, mi voz es canción. Cuando me exijo y me empiezo a juzgar, mi alma me abraza y me vuelve a cantar. Mi cuerpo vino a bailar, a reír, a sentir, a soltar. Es mi casa, mi templo, mi paz. No necesito arreglarlo jamás. Vine a vivirlo, a controlar, a confiar, a nutrirme, a volar. Mi cuerpo vino a bailar. Y si me olvido, si me castigo, respiro y vuelvo conmigo. Desde el silencio, desde la verdad, mi cuerpo me espera para descansar. Mi cuerpo vino a bailar, a reír, a sentir, a soltar. Es mi casa, mi templo, mi paz. No necesito arreglarlo jamás. Vine a vivir, no a controlar, a confiar, a nutrirme, a volar. Mi cuerpo vino a bailar, mi alma vino a bailar y yo vine a amar. Oh, yeah. Vine a amar. 2 minutitos siempre de mover un poco el cuerpo, disfrutando, nos coloca en el estado para aprender con mucha más facilidad. Así que tanto en nuestros encuentros como en otras prácticas que tengan que hacer de aprendizaje, comparen la diferencia entre un día que ingresan al aprendizaje de forma espontánea o cuando se toman un ratito de tiempo para activar el cuerpo placenteramente y comparen el nivel de aprendizaje que hay en una situación y en la otra. Bien, queríamos compartir hoy, decíamos en la última charlita que tuvimos en la mañana de coordinación, regalarle 2 experiencias para que tengan una comprensión de qué vamos a estar jugando en los encuentros. La primera de las experiencias está montada sobre el modelo de lo que nos regaló Hellinger y todos los cultores alemanes de estas configuraciones sistémicas, que podamos traer en nuestra conciencia un tema, colocarlo en un lugar del espacio
y activar en ese lugar del espacio un campo mórfico, una memoria, una energía que alguien que se pare en ese lugar del espacio va a recibir toda una información que está guardada en ese campo en especial. Y 5 centímetros al costado podemos armar otro campo con otra memoria y va a haber otra información. Hasta los cultores de las configuraciones sistémicas y las constelaciones no se le había ocurrido a nadie, o había los principios con Rupert Sheldrake de que había campos mórficos para el planeta, y entonces los animales tenían un cierto campo mórfico, los niños venían y sabían de tecnología, veíamos ciertos efectos de los campos, pero no se había visto esta posibilidad de que en un pequeño espacio hubiese una cantidad de información significativa. Por ejemplo, la abuelita de alguien, la madre de alguien, el departamento de contabilidad de una empresa, el hígado de otra persona, ¿sí? Estas posibilidades de colocar un campo de información en el espacio en que estamos, introducirnos dentro de ese campo de información y recibirla, ¿sí? Esto es un antes y un después en las prácticas de desarrollo personal, crecimiento personal, aprendizaje, ¿sí? Así que una de las cosas que vamos a estar usando para poder navegar las leyes es entrar en los campos mórficos de las leyes. En lugar de pensar en ellas o charlar de ellas, vamos a tener la posibilidad de nutrirnos de ese aprendizaje, de esa sabiduría. Hola, Nerina, bienvenida. Eh, Traer ese campo de información, interactuar con él, navegarlo e ir recibiendo cada vez que conecte con ese campo nuevos conocimientos, nueva información, nueva experiencia. Ali, Sí, en este caso, una de las cosas importantes que compartimos con Daniel es algo que él llama la geometría de la palabra o la representación de la palabra. Em, Cuando nosotros hablamos y hablamos de campos mórficos, cada uno se representa algo, se le aparece una configuración interna de qué es eso de lo que estamos hablando. Y particularmente en este entrenamiento vamos a ser sumamente respetuosos de esa representación interna. En este aspecto, nosotros vamos a estar hablando de cosas muy, muy sutiles, ¿sí? Cuando decimos el todo, la unidad, el Tao o la alta frecuencia, a cada uno se le va a representar esta geometría de una manera particular y vamos a respetar eso a ultranza. Cada uno va a tomar su experiencia, la va a vivenciar y la va a navegar a su forma. Pero vamos a tener que acordar algunas cosas para más o menos tener un poco de lenguaje común. Así que esto que trae Daniel de vamos a estar usando un espacio, marcando un espacio y atrayendo energía, eso lo vamos a llamar o anclar el campo o asociarnos a un campo, ¿sí? Para que podamos decir, bueno, vamos a asociarnos ahora a este campo y va a significar eso, que tomamos un papelito, lo vamos a poner en el piso, nos vamos a poner allí sobre el papelito y vamos a traer esa experiencia. Eso es lo que dice Dali que trae de las constelaciones. Esto es lo que Heringer descubrió, a lo que le agregamos un poco de técnicas de PNL y con ese cóctel salen estas formas que vamos a estar, con las que vamos a estar trabajando. Entonces, muchas de las personas que están hoy escuchando esta masterclass ya han trabajado con nosotros, saben de lo que estamos hablando. Aquellos que no entiendan, detenemos y nos dicen no entiendo, me lo explican de nuevo y le damos un poquito más de datos. Entonces, si por ahí hay algunas experiencias donde nosotros damos pocos datos y necesitan un poquito más, nos preguntan. ¿Estamos? Bien.
Entonces, Una de las cosas que me surge también para contar en este punto es esta primer práctica que los voy a estar invitando yo. Le vamos a dedicar después 2 encuentros. Es tan significativo esta primer ley que le vamos a dedicar 2 encuentros. Después Alicia les va a contar de otra de las leyes que vamos a dedicar todo un encuentro a esa ley, ¿sí? Entonces, hoy queremos mostrarle un poco de el espíritu y la dinámica de cómo lo hacemos. Me quedé con esto que decía Alicia, que para mí cada vez es más importante, esto de la geometría, ¿no? Del lenguaje. Y traíamos que el primer campo de exploración va a ser la primer ley, la ley del mentalismo: todo es mente, todo es uno, todo es Dios, todo es universo, todo. Cuando cambio la palabra, hay alguna de esas palabras que para alguien es significativa una y las otras no, porque tenemos esa geometría del lenguaje que nos es resonante y nos facilita. Entonces, hablar de la fuente, o hablar del origen, o hablar del uno, o hablar de Tao, uno dice Dios y alguien va a decir, no, no, yo no quiero nada religioso, esa geometría no me gusta, ¿no? Bueno, pensá en universo. Ah, universo sí, universo está bien, ¿sí? Y sigue siendo la misma entidad energética, la misma frecuencia, solo la persona encontró una geometría de lenguaje que le es más accesible para poder jugarla, ¿sí? Así que una de las invitaciones va a ser: no se queden pegados a una palabra, a un lenguaje, tienen todo el permiso para preguntarnos, cambiar, encontrar esa palabra que exprese la ley que ustedes van a estar navegando, ¿sí? sobre todo, Eh, perdón, sobre sí, todo porque no nos interesa la palabra, nos interesa la experiencia. Y la exacto. experiencia en general es difícil traducirla en palabras. Entonces, cada uno va a ir encontrando la palabra que le hace resonar la experiencia, le trae la experiencia, le recuerda la experiencia, y la palabra en sí es individual. Sí vamos a acordar algunas. Por ejemplo, vamos a hablar de la ley del mentalismo, y la ley del mentalismo dice: el todo es mente, el universo es mental. Punto. Eso es un acuerdo, es una geometría que después cada uno lo experimentará a su forma, que es lo que le estamos invitando. ¿Sí? Sí, una Sí, Como decía, preguntita. por sí, favor. Em, me hace un poquito de ruido, pero bueno, puede ser por mis limitaciones en cuanto a cómo concibo las palabras, ¿no? O sea, yo suelo ser muy estricta con las palabras. Entonces, eh, para mí la experiencia tiene que ver con los datos y con todo lo que vos tenés de representación en ese momento. En eso coincidimos. Que la palabra Dios, por ejemplo, para alguien que tiene una cierta práctica religiosa, va a tener una representación y un margen de imaginario que no es lo mismo para alguien que dice, qué sé yo, no sé, o Tao o cualquier otra entidad. Porque me parece que la experiencia va a estar condicionada por ese imaginario. Sí, Me equivoco? sí. No, no te equivocas, perdón. Sí, estoy de No, acuerdo. está bien, no, mira, eso era, porque digo, es ¿cómo? es una línea de pensamiento donde vas del lenguaje a la Ah, experiencia personalizada. sí, Hay un camino complementario de ese, que es de la experiencia. Cuando toda la gente cuenta su experiencia de ese nombre, están hablando de lo mismo. Cuando la sí, gente habla de Tao, y entonces es como todo lo que existe y no tiene nombre y ocupa todos los lugares y yo estoy adentro de eso.
y explícame a Dios, le decís a otro, a uno que tiene una religión. Y mira, es como todo, no se le pone nombre, yo soy parte de eso. La geometría final es la misma para todos los nombres, ¿sí? Tengo, ahí es donde, pero no importa, hay que Pero, experimentarlo, pero lo probamos. yo te entiendo esto. Nosotros tenemos filtros que nos impiden percibir la realidad tal cual es, ¿sí? Sí, Esos filtros son nuestros propios condicionamientos, patrones, experiencias previas, definiciones de las palabras. Todo eso va condicionando la percepción. sí, Lo que estamos buscando en este entrenamiento es liberarnos lo más posible de todos esos condicionamientos al activar la experiencia lo más pura posible. Y no solo eso, sino que además, como decía Daniel en los últimos meses, me estoy empezando a demorar en la experiencia. O sea, no solo experimentar, sino quédate ahí un rato, ¿sí? está bien. Nosotros enseguida escapamos de las experiencias y le queremos poner nombres, títulos, definiciones, comprensión intelectual, y nuestro hemisferio izquierdo se siente muy tranquilo cuando puede explicar, definir, ordenar, sistematizar. Y nuestra invitación acá es otra cosa, Está bien, es a gracias. navegar. Gracias, entendí perfecto, sí. Gracias. Entonces decíamos, esta primer ley que tiene muchos nombres, eh, a mí que me interesa siempre esto de modelar lo que la gente experimenta asociado a los nombres, lo que encontré cuando fui modelando infinidad de personas o relevando lo que experimentaban las personas con las diferentes descripciones, en mi experiencia es que todas se refieren a lo mismo y le ponen un nombre diferente en esa estructura esencial de la experiencia. Entonces, desde ese lugar decíamos, por ejemplo, eh, el todo, el Tao, la energía, es eso que está allí en todos los lugares, en la planta que miro a través de la ventana, en mi mascota, en mi cuerpo, en las estrellas. Y hablaba con alguien que le preguntaba acerca de Dios y me daba la misma descripción. Y después hablaba con otro que era ateo y solo creía en la naturaleza. Me decía, bueno, para mí la naturaleza es todo lo que existe, el árbol, la mascota, el yo, la situación. Entonces, esto me lleva a pensar que hay una geometría de fondo asociada al nombre. Después hay ciertas generalidades. Nosotros los judeocristianos, lo espiritual está arriba, y entonces Dios, el cielo, las estrellas, el sol, todo para arriba. Cuando estamos en contacto con comunidades de pueblos originarios, todo es la Pachamama, la tierra, el núcleo, el cristal del centro de la tierra, las cuevas. Cuando estamos en grupos metafísicos es el corazón y la caverna del corazón y la parte elevada del corazón y el núcleo interno del corazón. Distintas geometrías ahí sesgadas un poco, y ahí sí puedo estar de acuerdo con vos, Verónica, de que a veces los aprendizajes de la persona, esto que decía Alicia también, sesgan la descripción y la geometría y le impiden el que cree que solo el Tao está en la tierra o solo Dios está en la tierra o solo Dios está en el cielo, todavía su descripción está limitada por los aprendizajes, ¿no? Queremos invitarlos a una experiencia, a ver si pueden salir de cualquier descripción previa que tengan y reemplazarla por la experiencia de esa unidad, totalidad, fuente, Tao o el nombre que sientan afín, ¿no? Ali.
Sí, sobre todo esto, entendiendo que todavía necesitamos describir las experiencias con palabras y cada vez que utilizamos una palabra nos estamos apoyando en la definición, la geometría que le hemos dado. Entonces, eso sesga. Y es como en mi experiencia de religiones comparadas, aquellas personas que logran conectar con esa experiencia del uno, del todo, la iluminación, la ascensión o esas formas de que explican en las distintas religiones lo que significa volver al origen y ser parte del todo, terminan coincidiendo. Las 7 leyes se encuentran en todas las religiones, cada una descrita a su estilo, a su forma, pero cuanto más nos despojamos de que necesitar explicarlo en palabras, más fácil es conectar con la experiencia pura. Para llegar a ese estadio de poder disfrutar de la experiencia sin tener que ponerle rótulos, explicaciones, sesgarlo, tenemos que estar muy tranquilos en que esta experiencia no nos disuelve, sino que nos nutre. Muchas veces tenemos miedo de desaparecer allí, entonces la mente se desespera en explicar, ordenar, organizar, sistematizar la información para estar seguro de que todavía estamos presentes. Ese paso hacia esos lugares donde nuestra mente se queda tranquila porque sabe que no se va a disolver, toma un tiempo. Por eso, si bien con una experiencia o dos que hagamos hoy alcanza y sobra si lo practicamos lo suficiente como para obtener la iluminación, tenemos que tener una mente un poquito más tranquila y nuestra mente no lo está. Por eso nos vamos a tomar 12 clases para que empiecen a probar, a tener esas probaditas de ese estadio donde no hace falta que la mente explique nada, sino que esté totalmente alineada con la experiencia, disfrutándola. Así que si te parece, Dani, vamos directamente ya a la práctica. Quería detenerme un cachito en esto último. Los 12 encuentros son para que ustedes se conviertan en navegantes de las leyes, no para que tengan el cinturón negro de las leyes del Kybalión y ya se terminó, sino para que ahí comience realmente el proceso de internalizar las leyes y de encontrar esas claves para ustedes. Tenemos la idea de generar grupitos de intercambio para que siga vivo ese aprendizaje. Y me venía esto también. Cuando hoy justo compartía un videíto que dice, bueno, cuando usted está en un tema emocional, desbordado emocionalmente, lo que tiene que hacer es nombrarlo. Cuando usted dice, ahora tengo la respiración agitada y tengo el latido cardíaco intenso y esto yo lo llamo entusiasmo, miedo, no sé qué, están cambiando del hemisferio derecho y la amígdala, que está en conexión con las sensaciones corporales, al hemisferio izquierdo que nombra. En cuanto nombra y se pone en ese modo lenguaje, todo lo de la amígdala y lo emocional del hemisferio derecho disminuye su intensidad. Entonces, si bien los vamos a invitar a la experiencia, sepan que el salvavidas a veces es nombrar. Si tienen el impulso y la necesidad de nombrar, no está prohibido nombrar, ¿sí? Eso quizás hoy calma las aguas y le da la oportunidad de ir entrando más progresivamente en el juego y en la experiencia, ¿sí? Así que vamos a estar usando mucho esta modalidad. No hay error, nos escucharán decir. Estaba haciendo la experiencia y nombré y se metió la mente. Bien, era lo correcto para que baje la intensidad y vos puedas
transitar la experiencia. Me metí, profundicé y me lancé al infinito y fue y vi no sé qué y me pasó no sé cuánto y no hubo palabras. Maravilloso. Hoy ese es tu momento de proceso, ¿sí? Y entre medio, toda la gama. ¿Hay un error en alguna de esas experiencias? Ninguna. Es simplemente lo que cada uno puede experimentar hoy, ¿sí? ¿Tiene sentido esto? Bien. ¿Alguna preguntita? Parece que no. Entonces, vamos a esto primero. Mientras Dani va preparando la pantalla, busquen dos papelitos. Bien. Alicia les pidió dos papelitos porque va a haber dos campos, dos espacios. Uno, esta es una de las prácticas más básicas de los modelos de configuraciones sistémicas y constelaciones. La posibilidad de hacer la distinción entre mi experiencia de estar en mí como identidad individual y la de experimentar otro campo de energía. Como decíamos que es importante para nosotros esta primer ley del uno, del todo, de la fuente, del origen y de ese nombre que para ustedes puede ser significativo, que no fue ninguno de los que yo dije, va a haber un papelito para la experiencia de cuando se están experimentando ustedes mismos y otro papelito cuando están experimentando ese otro campo, el uno, la totalidad, el universo, la naturaleza, ¿sí? Lo que necesitamos no es, decíamos, las descripciones, las palabras, los nombres en ese estado del todo, porque es muy común que entrando en ese nivel de frecuencia vibratorio, uno pierde conexión con el lenguaje. Es más vivencia y experiencia. Cuando vuelven al yo, entonces de pronto allí es como si trajésemos el recuerdo de lo que nos pasó en el otro lugar y usamos metáforas en general. Y yo sentí que había un espacio de mucha luz, y yo sentí que era parte de la tierra, y yo sentí que el corazón se expandía. Alguna descripción metafórica que hacemos acá de lo que pasó allá. Desde el comienzo del camino espiritual, los místicos dicen, mira, a mí lo que me pasó allá fue esto, pero esto que digo no es ni cerca lo que me pasó allá, ¿sí? Y esto lo van a encontrar en los grandes poetas místicos, en los grandes maestros de literatura mística, y probablemente les pase a ustedes si entran en esos campos de unidad y de totalidad, ¿sí? Experimenten, expandan. Si necesitan ponerse allí una palabra, un lenguaje para bajar la intensidad, pueden hacerlo. Y si no, cuando vuelvan, pondrán alguna palabra para contar lo que les pasó, alguna metáfora. Esto es un poco la práctica. Ali, ¿algo que pueda sumarles para facilitarlo? Sí, en estos dos papelitos van a traer las experiencias. Aquellos que nunca los usaron, les cuento cómo van a hacer. Separan en un papelito y conectan con esta sensación de yo y se permiten sentir ustedes mismos en el otro papelito con esa experiencia del todo. Permítanse soltarse la experiencia y después de que están ahí un ratito en el todo, vuelvan al yo. ¿Sí? No se nos disuelvan allá porque tenemos que terminar de darles algunos datos antes de que se nos escapen al todo. Así que vuelvan al yo. ¿Está? ¿Dudas? ¿No?
¿no? Entonces, tiempo para armar su espacio ritual, allí donde están, colocan los dos papelitos en el piso, saben qué hacer. Yo les voy a pasar una musiquita para que los acompañe en ese espacio del yo, identidad. El otro lugar es el lugar de infinito, universo, Tao, eso que ustedes llaman el uno. ¿Mm? Vamos entonces con una música. La idea es pararse sobre el papelito y pensar cómo yo me siento cuando soy yo y cuando pararse en el otro papelito cuando me conecto con el todo. Si alguien no puede pararse por algún motivo, puede poner los dos papelitos en la mesa frente a sí y poner la mano en uno y poner la mano en el otro para activar los dos campos, no con los pies, sino con las manos.
el yo, a la experiencia de esa mente universal, ese Tao, esa fuente, ese origen, y la vuelta a nuestro yo con la cosecha que cada uno haya realizado. Bien. Nos gustaría tener un par de cosechas metafóricas de alguno de ustedes que nos quiera colaborar. Cuando volvieron al yo, quizás se contaron la experiencia de alguna manera. Agradeceríamos eso, un pequeño relato. Para mí fue, digamos, en el yo era más consciente de mi cuerpo. Cuando fui al universo era como que se prenda una cámara, ¿no? Y empezar a ver como mucho más, sí, como un campo, como que se abre un campo. Y cuando vuelvo a mí es darme cuenta de que está ese campo también adentro mío. Bien, bien, bien. Eh, en la antigüedad se decía, eres una gota en el océano. Ujú, Y Rumi corrige, dice, eres no una gota en el océano, eres todo el océano en una gota. en una gota. ¿Sí? Ujú. Gracias. Así que gracias por eso. A veces el poeta necesita el poema para contar qué le pasó allá. ¿Sí? A veces lo describimos, a veces Diana usó la palabra universo para contar su viaje. ¿Sí? Por Ujú. ahí otros van a ver que tienen otras palabras. Si alguien no nos va a contar verbalmente, sí nos gustaría que nos cuente en el chat. Y dice Mónica. Hola, buenas tardes. Yes. Yo, estando en mí, me sentí como con mucha paz, muy tranquila, lista para ir al otro lugar. Y no me pregunté qué era el otro lugar. Vi una inmensidad muy oscura, Ujú. muy, muy, muy oscura.
grata. Y luego empecé a sentir, me puse en una posición que aprendí en Chikung, como arraigada al piso, y empecé a sentir como un gran caudal de energía que estaba como si fuera el mismo campo de la energía de todos. Mucha energía que no estaba eh, como concentrada en algo en particular, sino que estaba repleto de energía y sentía pinchacitos, como cuando uno siente que vibra. Y después volví. Y cuando volví, esa energía permanecía en mí, la mía. Buenísimo, buenísimo. Muy bello, gracias. Gracias. Viviana, Sí, fue muy fuerte lo que sentí. Yo me sentí, o sea, vengo trabajando un poco con este tema del campo y me gustó que lo mencionaran acá. Yo me sentí o sea, estaba con las manos en un papel y la mano en el otro, me sentí como un gran I, ¿no es ujú, cierto? Como que soy Viviana y no soy Viviana. Soy bien, este todo que lo engloba todo. Y en ese campo, o sea, tengo la ventana acá cerca de mí y escuchaba los pajaritos, un vecino, y como que todo eso estaba dentro de mi campo, como que yo estoy, tengo todo eso dentro de mí, no estoy separada de lo demás. El pajarito que perfecto. cantaba estaba dentro mío, el vecino que estaba con la podadora estaba dentro mío, es como que, bueno, eso fue lo que me pasó. Bellísimo. Gracias, gracias por compartirlo. Entonces, dejamos ese espacio si alguien más quiere contarnos en el chat. Eh, pero si empezamos a eh, explorar esto, vamos a ver que hay una transversalidad en las descripciones, ¿sí? Cambia alguna palabra, alguna geometría lingüística, pero la experiencia tiene muchos elementos comunes. Y si todo el grupo hablase, encontraríamos muchos más elementos comunes, ¿sí? Que elementos únicos, diferentes de la experiencia, ¿no? Entonces, eh, hace algún tiempo, cuando empezamos a explorar esto de las geometrías, hablaba con Alicia y le decía, tenemos una dificultad de quedar atrapados en el lenguaje, ¿no? La Torre de Babel, yo le decía a Alicia, no se destruyó hace miles de años. La Torre de Babel sigue existiendo ahora. La confusión de las lenguas sigue hoy en día. Las experiencias son las que tendríamos que validar compartiendo las experiencias más que quedar atrapados en el lenguaje. Creo que eh, el 99% de los conflictos del planeta desaparecerían si la gente se libera de las descripciones y entra en el mundo de las experiencias compartidas, ¿sí? Porque en ese lugar hay un territorio común muy especial compartido. Ali, Sí, cuando empezamos a explorar las leyes y lo que vivenciaron recién esta experiencia del uno, eh, para mí es la única ley, ¿sí? El todo es, y nosotros hemos tomado la decisión de experimentar ese todo en lo que llamamos la separación. Tenemos que separarnos del todo, individualizarnos para poder vivir la experiencia individual y autoconocernos. No vamos a preguntar por qué el todo creó esto, porque tenemos muchas respuestas y hay. Algunos dicen que era porque estaba aburrido, otros dicen que era porque necesitaba autoconocerse, lo que sea. No nos vamos a poner a entender por qué el todo propuso esta posibilidad de autoexperimentarnos, pero sí queda claro que
Cuando nos individualizamos, sentimos que nos hemos separado de ese todo. Y cuando empezamos a hacer este tipo de experiencias, volvemos a reconocer que somos una individualidad, pero es una individualidad indivisa. No nos hemos dividido del todo, somos parte allí. Entonces, cuando empezamos a reconocernos como parte del todo y empezamos a vivenciarlos, esta individualidad vibra o actúa en la misma frecuencia de esa alta vibración o del todo. Entonces, todas las otras leyes son expresiones de esta. Somos uno, nos creemos separados, pero no estamos separados, somos uno. Y creamos en nuestra vida en función de esta sensación de estar separados. Cuanto más nos conectamos con la posibilidad de ser parte del todo, la vida que creamos, las experiencias que creamos, las situaciones que creamos, empiezan a alinearse y a ser muy fluidas. Yo no sé ustedes, pero yo desde que conocí el Kybalión estoy tratando realmente de vivir alineada con las leyes, porque cuando uno está alineado la vida fluye. Y es mucho más lindo fluir y navegar que estar remando un dulce de leche, arrastrando cosas. O sea, es mucho más divertido. Entonces, le voy a pedir a Dani que ponga la otra filmina porque vamos a trabajar un ratito sobre la segunda ley que vamos a activar hoy, que es la ley de causa y efecto. ¿Han escuchado hablar de la ley de causa y efecto alguna vez? Sí. Toda Sí. causa tiene un efecto. También es conocida como la ley del karma. Entonces, cuando ustedes experimentaron el yo y experimentaron el todo y pudieron empezar a traer ese todo al yo, empezamos a transformar la manera en que nuestro yo hace causas. ¿Tiene sentido? Entonces, ya sea en el ámbito familiar, ¿m? En el ámbito familiar, en el ámbito social, en lo laboral, en lo espiritual, o como dice Daniel siempre, salud, dinero y amor y espiritualidad. Nosotros hemos agregado una cuarta, el salud, dinero y amor. Daniel en realidad ha agregado la cuarta, que es espiritualidad, que son las cosas que siempre nos están preocupando. Podemos empezar a crear causas a través de una conexión con el todo. Podemos empezar a crear las causas desde la sensación de ser parte de algo mayor y no desde la sensación de separación. Gracias, Dani. Sacamos nada, Jimena. Sí. Entonces los voy a invitar a que hagan un ejercicio sentaditos y piensen en una situación cualquiera. ¿Sí? Una situación donde ustedes quieran atraer la energía del todo para la vibración, para crear la causa. Ahí lo dije bien. A ver. Entonces piensen en una situación cualquiera y describan con dos o tres líneas escritos o cada uno que quede claro cuál es la situación que le gustaría trabajar en este momento. Puede ser una situación disfuncional o una situación funcional. No tenemos por qué estar trabajando con algo que no funciona, sino, bueno, tengo esta situación, me está funcionando y quiero realmente traer la energía del todo allí. Y lo que vamos a hacer ahora es jugar con armar bien la causa. Todo lo que yo pienso y siento sobre esta situación es causa que genera efecto. ¿Está claro? Así se arma el karma. Lo que yo pienso y siento
crea un efecto. Ese efecto viene a mí de vuelta. Entonces lo que vamos a crear son causas que tengan una vibración elevada si traemos la energía del todo a mi yo de ahora. Vamos a pensar en la misma situación conectando con el todo. Entonces, aquellos que quieran seguir usando los papelitos se paran en el yo, se van al todo y traen la energía del todo a la situación en el yo. Aquellos que quieran atraer esa energía con una palabra, nombran el todo y actúan con esa energía en esa situación. Y vamos a chequear qué cambia. ¿Repito o estuvo claro? Repito de nuevo. Bien. Una situación, tal cosa. Yo voy a hacer una situación potenciadora. Quiero organizar un mazo de actividades para navegantes. Entonces, me paro en el yo. Hoy tengo que hacer el mazo de actividad para navegantes que empieza el 10 de febrero y estoy atrasada, y ¿sí? ¿Alguna vez les pasa esto? No, solo me pasa a mí. Entiendo que ustedes ya están muy allá en el yo, en el más allá, en el todo, entonces no les pasa. Bueno, entonces me paro en el papelito del yo y recuerdo la situación de armar el mazo. ¿Está claro? Me voy a parar en el todo y me voy a conectar con el todo. La situación queda allá, me conecto con el todo, vuelvo a la situación trayendo la energía del todo y ¿qué me va a pasar? Y a mí lo que me pasa en general es disfrutar de esto, que es tu placer hacer estas cosas. Y ya está. Y no tengo ni siquiera, me siento a trabajar. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ahí Daniel le va a poner, perdón, y la segunda forma es, estoy sentadita acá y quiero, y pienso lo mismo. Me tengo que poner con esto, qué sé yo, y en un minuto digo, ok, así en esta locura no voy a funcionar. Hago una respiración y recuerdo con la palabra en que yo traigo al todo, que yo nombro al todo y me conecto con el todo. Y con esa palabra, que puede ser todo, Dios, universo, alta vibración, bueno, todo el Tao, fuente. Entonces me conecto sentadita con la fuente, con el todo, con el Tao y permito que eso actúe y me pongo a trabajar. ¿Se entiende? Son dos maneras. Ahora Dani les va a poner un ratito una música, cada uno elija si lo quiere hacer parado o sentadito. ¿Y qué cambia cuando empezamos a crear causas desde el todo?
Muy bien, si les parece, vamos volviendo. Algunos a lo mejor necesiten un ratito más, otros ya habrán completado la dinámica. Bien. Cuando lo hacemos grupal, para algunos se le hace un poquito corto porque necesitan más tiempo para hacer todo el proceso, pero bueno, la intención fundamental es que conozcan la dinámica y después cada uno lo pueda hacer a su propio ritmo y a su forma. Si quieren compartir un poquito la experiencia, puede ser interesante que nos cuenten cómo se sintieron, qué experimentaron. Bien, ahí Rubén dice, me di cuenta que que puedo ser amigo del todo y pedirle que me acompañe en el día a día. Claro, sí, amigo yo diría que un poquito más que amigo, sos de todo, pero me encantó lo de amigo, está bueno. Verónica, cuenta cómo te fue. La verdad que agradecida me fue bárbaro. Fue bárbaro. Qué bueno. No, pero cuando pasé planteé la situación y cuando pasé por el yo, era todo dividido, era todo pulsivo, dividido, estaba, y se juntaba, lo que eran temas separados estaban todos tensos y como un nudo. Me corrí para allá y sentí como una confianza. O sea, yo lo menciono como campo informacional, campo de información, que es previo al resto. La información estaba toda acomodadita, ya estaba. No el hecho en sí, sino lo que tenía que ser estaba ya dispuesto digamos, lo único que tenía que hacer es estar atenta y ver cómo, digamos, qué indicios daban para saber qué hacer en el momento. Así que fue fantástico. Gracias. Hermoso. Gracias, Verónica. Nada. Anaí, nos vemos. Diga, ¿alguien más quiere comentar? Nerina. Cuéntame. Irina, Bueno, primero gracias por el espacio. Em, Mi experiencia, que me caracterizo por todo mente, estoy haciendo la tarea con mi cuerpo. Todavía me es difícil la sensación, sin palabras, sí, le pongo una palabra, es como que la encuentro más. Y en el primer ejercicio había encontrado aceptación, confianza, y después cuando volví, eh, ay, la anoté. Me fui al otro ejercicio, pero era serenidad. Y ahora cuando hice em, pude entender para mí cómo hacer yo le puse Dios. En lugar de pelearme con Dios, estar en el lugar de Dios me hizo, como dijiste vos, estar aparte y ser. Es como que hubo una energía, se le puede llamar, de unidad, de cómo la puede ver, cómo yo lo sentí que la puede ver, diferente. Me emociono porque me sirvió mucho, lo voy a volver a hacer, eh, buscando a lo mejor más desde el cuerpo, pero bueno. Para mí esta información es muy importante y me va sumando a, alinearme para poder fluir desde el menos palabra, pero siento que voy encontrando y ahí lo dejo para no mezclarme. Gracias, Nerina. Con Daniel siempre decimos que es muy lindo cuando podemos trabajar con personas ya entrenadas.
porque hay personas que recién están empezando a rascar la superficie de la experiencia y otras que ya entran más profundo. Y en la medida que vamos dándonos permiso a hacer este juego entre le pongo las palabras, pongo la mente, me suelto y vamos teniendo esta danza entre todas esas partes nuestras que empiezan a girar alrededor de nuestra esencia, para mí es una danza. Una de las metáforas que más me gusta de esto es del giro de los derviches o esta sensación de que en el movimiento empieza a aparecer la conexión, así que no preocuparse si apareció la mente, como decía Daniel, sino darle la bienvenida. En este momento es un dato importante, e incluso eh, siempre lo cargo un poco a mi colega, amigo, compañero, socio, porque él dice las cosas así, las escupe. Bueno, yo también hago algo de eso, pero él dice, no, bueno, cambié la frecuencia, pero y yo agarro eso que él dijo y empiezo a probarlo. Y me dice, ah, no es lo mismo la frecuencia Dios para mí que la frecuencia Tao, que la frecuencia universo. Entonces, a veces también las pongo a todas. Y voy jugando con qué me va pasando con cada geometría. Dice, ah, yo dije eso, sí, Daniel, lo dijiste y vos me dejaste toda una semana trabajando como una loca. Dice, ah, mira, estaba un poquito conectado, claro que sí. O sea, empezar a jugar con estas conexiones y jugar, darse permisos. Eso es lo que proponemos en Navegante. Nosotros no tenemos nada resuelto. Tenemos todo desafiado todo el tiempo, todo. O sea, no queremos darles recetas, no queremos darles soluciones mágicas, queremos que las encuentren ustedes y ese es el concepto de navegantes, que puedan ir haciendo las experiencias y jugando. Beatriz, diga, cuente. Libera el micrófono, Betty. Sí, gracias. Me costó encontrar la manito, ahora el micrófono. Yo estaba proponiendo un trabajo que quiero hacer y entonces en la parte de organización encontré así rápidamente la respuesta cuando puse el tema de enero. eh, presencié, digo presencié porque veía la situación, sentía la duda y la paralización. Y darle la bienvenida me costó mucho porque me enojaba, pero después dije, bueno, es esto lo que ocurre. Y acá está el meollo y volver a trabajar sobre esto, ¿no? Es donde encontré dónde estaba la dificultad para dar el paso. Y quiero decirles gracias, porque además de encontrarla, lo vivencié con todas las emociones y los sentimientos que me estaban paralizando. Gracias. Qué lindo, Beatriz, gracias. Una cosa interesante que no contemplamos en esto es que no solo hemos resuelto algo hoy, ahora, o han resuelto algo, sino que han creado una causa que ahora empieza a ser magnética, a atraer. No nos gusta mucho decir la ley de atracción porque la ley de atracción tiene otros conceptos, pero hemos creado causas que atraen efectos de alta vibración, porque hemos hecho causas de alta vibración. Esto es lo que vamos a tratar de que ustedes experimenten. Entonces, el desafío es que en esta semana empiecen a estar atentos a qué ocurre en su vida habiendo creado esta causa de alta vibración, ¿sí? Esa va a ser la invitación. Lola. Hola, yo quería, ¿cómo estás? Hola, Neri. Quería, me tuve que retirar de la clase a partir de cuando estaban haciendo las devoluciones del primer ejercicio. Y yo iba a levantar la mano y me parecía oportuno contarle
contarles qué era lo que me había pasado. Y este segundo ejercicio lo voy a hacer después y mandan la repetición. En el primer ejercicio, cuando estaba en el yo, sentía que como si estaría haciendo un recuento, mirándome en esa observación, y era como de adentro hacia afuera, como que desde mi parte interior salía energía hacia afuera. Cuando di el paso, no sé, visualicé un campo aéreo con luces y en la cual yo giraba mi cuerpo, yo veía mi cuerpo girando. Y no fue mucho tiempo, pero fue una sensación que realmente muy maravillosa. Y eso es lo que quería compartir de evolución, que es lo que nos habían, ¿no?, pedido, y bueno, dar las gracias porque realmente fue muy bonito. Hay un libro que se llama Ilusiones de Richard Bach, no sé si Sí, de Juan Salvador Gaviot, de Ilusiones, que para mí es una de mis Biblias. Es un libro interesante. Y en un momento está Shimoda, que es el maestro, enseñándole a Richard Bach, y le dice, aférrate a estos momentos porque son los únicos momentos reales. Entonces todo esto que parece una locura para el resto, ay, estaba girando entre el cosmos y las estrellas, bueno, yo soy pisciana, yo vivo ahí, así que no me es muy raro, pero para la gente son los únicos momentos reales. Así que agradezcamos profundamente la experiencia y nos aferremos a eso, no desde el apego, sino desde el fortalecer nuestra capacidad de estar en contacto con el mundo, ¿sí? Así que nada, me encantó, gracias Lola. Y bueno, cada uno habrá tenido su propia experiencia, espero que la hayan disfrutado mucho. Lo que vamos a hacer ahora es contarles rápidamente que este curso va a empezar el 10 de febrero, va a estar siendo los días martes a la tarde, de 18 a 20, son 2 horas. Va a estar grabado por si alguno de los días no pueden estar por alguna razón. Y no sé qué más. Si quieren el PDF para tener más datos, me escriben o le escriben a Daniel y le mandamos toda la información que necesita. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud más. Les podríamos decir para qué sirve el curso, pero creo que la experiencia alcanzó y sobró, ¿verdad? Sí. Dale, ¿Hacemos unas endorfinas de cierre? para irnos endorfinadísimos. El miedo no aprende en cada latido. El fuego responde. La ¿Pregunta? fuerza del mundo Ah, no, me pareció que alguien quería hacer una pregunta, poner un aplauso. Ahí está. despierte el calor. En cada esquina se alza el valor. Muévete. Endorfina. Alma, deja que el viento Nada, ¿no? acaricie tu calma. Nada, no, mira, vos de nuevo, por la duda. Corazón late su Yo propio estuve argumento. Muévete, que el ritmo es del alma. Ok, igual puede venir a las 9. Acaricia tu calma. Baila, sueña, respira el necesitas. momento. El corazón late su propio argumento. Las calles susurran historias de vida. El tiempo no para, pero siempre se cuida. Montuno de esperanza en clave de cada tropiezo, un puente hacia tu cruz. El brazo te llama, no puedes parar. Congas resuenan, te quieren sanar. Timbales que gritan, un grito de amor. Piano que llora, pero con sabor. Muévete, que el ritmo es del alma. Deja que el viento acaricie tu calma. Baila, sueña, respira el momento. El corazón late su propio argumento.
Muy bien, Bien. espero nos podamos ver prontito. Dani, todo tuyo. Sí, nos encantará ver algunos de ustedes que puedan tener interés en este juego compartido y si sienten que hay alguien que pueda beneficiarse con este tipo de práctica, por favor, compártanle el video y nos encontraremos con ellos también. Nosotros vamos Gracias, a grabar esta masterclass, así que si necesitan nos piden para que se las mandemos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Bella gracias. vida, Chao, chao. bella vida. Chao, Gracias. chao.